Muy bien. Gracias, doctor Luis Bustamante, por sus palabras de bienvenida. Estas no solo han sido acogedoras, sino también inspiradoras. Sin más preámbulo, para dar inicio con esta jornada académica, iniciamos con el primer panel de esta mañana titulado Recomendaciones para una gestión eficiente y eficaz de los arbitrajes. Este panel está conformado por Joe Tirado del Estudio Garrigues, Segimundo Navarro de INERBI, Roxana Jiménez, árbitro independiente, Francesco Campora del Letelier Campora y Diana Correa, quien en esta ocasión será moderadora de este panel. La doctora Diana Correa es profesora de arbitraje y de Derecho Internacional en la Universidad Externado de Colombia y árbitra independiente. Diana ostenta una especialización en responsabilidad y daño resarcible del externado, otra especialización en Derecho Internacional Privado, un máster en Derecho Internacional Económico y un doctorado en Derecho Internacional Público de la Universidad de París. Diana ha actuado en unos 70 arbitrajes locales e internacionales. Está inscrita en varias listas de árbitros de centros de arbitraje en la región, incluyendo el de la CCL y muy recientemente el CIADI. Adicionalmente, Diana es presidenta del capítulo colombiano del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, miembro por Colombia de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, miembro de la Comisión de Buenas Prácticas Arbitrales del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, representante por la Cámara de Comercio de Bogotá ante la CIAC Mujeres, reporta anualmente para la Revista General de Derecho Internacional en Francia y es reconocida líder global de arbitraje por la prestigiosa revista JUS. Sin más, cedo el uso de la palabra a la doctora Diana Correa. Los invito a que pasen, por favor. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Comienzo por los saludos deseados, necesarios, a todos ustedes aquí en Lima. Ustedes saben cómo quiero yo esta ciudad. Me siento realmente como en casa, pero con la diferencia de que como muchísimo mejor. Entonces, tiene una ventaja adicional. Agradezco profundamente a la Cámara de Comercio de Lima, a sus directivos, a la persona de la doctora Ventura, que es nuestra secretaria general, muy accesible siempre a apoyarnos a todos en los arbitrajes y en las actividades académicas. Gracias por esta invitación y por este simposio que realmente nos permite unirnos a todos de nuevo. El día de hoy se nos ha invitado a hablar aquí con mis colegas que ya voy a presentarles. Sé que no necesitan mucha presentación, pero para mí es un orgullo hacerlo de todas maneras. Y nos han pedido que hablemos sobre las recomendaciones para la gestión eficiente y eficaz del arbitraje. Este tema que a veces se ignora porque no es el objetivo mismo del arbitraje. El objetivo final del arbitraje es llegar a un laudo y a un laudo que sea serio, que pueda ser ejecutable, que se evite que sea anulable, pero todos estamos con esas ganas de llegar a ese laudo, pero efectivamente para llegar a ese laudo olvidamos a veces la importancia de la gestión, de la conducción, de la administración correcta y adecuada del arbitraje, precisamente para llegar a ese fin último, que es producir un laudo que decida la disputa. Y hoy vamos a hablar entonces de algunas recomendaciones y técnicas para llegar a esa gestión eficiente. Cuando un arbitraje comienza, y yo creo que esto lo sabemos aquí todos en la sala, todos esperamos lo mismo. Las partes, una de las partes espera que su contraparte y sobre todo el tribunal se comporte de una manera eficiente, adecuada, eficaz, que conduzca diligentemente el arbitraje. El tribunal arbitral espera lo mismo de las partes, espera una conducción correcta, eficaz, eficiente, de buena fe del arbitraje. Las cámaras de comercio, los centros, cuando los arbitrajes son institucionales, que lo son por una buena mayoría, esperan lo mismo. Fíjense que he hablado de 3 grandes grupos de actores en el arbitraje. Y definitivamente la cuestión de la gestión, sin exonerar a las cámaras, porque efectivamente también tienen su cuota para que esto suceda eficazmente, interviniendo, facilitando la tarea de los árbitros, facilitando la tarea de los abogados. En últimas, reposa de una manera muy importante en abogados, partes y tribunal arbitral. Y el pilar de esa eficiencia y de esa eficacia se basa básicamente en 2 grandes cosas. En el principio de buena fe, que todos nos debemos en el proceso,
pero también en que se le delega de alguna manera al tribunal esa tarea de conducir el proceso, de percibir algunas conductas de las partes y tratar de recuperar ese control y hacer esa conducción eficaz del proceso. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 23 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima lo dice clarísimo, y es un artículo que seguido aparece en otros reglamentos de arbitraje donde se le invita al tribunal a tener ese control en la conducción del tribunal, del arbitraje. Sin embargo, ese mundo ideal de llegar a un arbitraje donde todo salga perfecto, que no hayan incidentes, que no se presenten cosas, es lejos de ser la realidad. Y las cuestiones aparecen. Y de todas esas cuestiones que van apareciendo como brotes aquí, allá, a veces más numerosas, otras veces menos, unas más complejas que otras, hacen que definitivamente tenga un impacto en la conducción del arbitraje. Y con esos impactos negativos seguidos en la conducción del arbitraje, se llegan a incrementos en el tiempo e incrementos en los costos. Y es ahí donde todos comenzamos a vernos afectados. Pero para no hablar de lo malo, porque hoy no vinimos a hablar de lo malo, vinimos a hablar de lo bueno, es decir, de qué técnicas hay precisamente para evitar llegar a esto por una indebida gestión y administración del arbitraje. Hoy nos vamos a concentrar en eso, en esas técnicas, y para eso nuestros expertos van a ayudarnos y los voy a presentar de una vez, como lo prometí ante ellos, por orden alfabético, porque todos son colegas muy queridos y quería mantenerme imparcial también ante ellos el día de hoy. Tenemos a Francesco Cámpora, que es socio de Letelier Cámpora en Santiago de Chile, abogado y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, LLM en la Universidad de Colombia, y ha sido profesor de arbitraje internacional en variados cursos de posgrado. Actúa como abogado de parte y como árbitro en arbitrajes internacionales y locales, preeminentemente en el sector de la construcción y de la infraestructura. Con práctica reconocida por todos los rankings internacionales de referencia en el área de resolución de disputas, es también miembro de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, del Steering Committee de la Comisión de Arbitraje de la IBA y socio fundador del capítulo chileno del CIA. Francesco, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda persona que presentaré, estoy haciendo las presentaciones iniciales, es Roxana Jiménez. Yo creo que ustedes la conocen aquí todos muy bien, los locales, pero también los internacionales. Roxana es árbitra nacional e internacional, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría culminada en la misma casa de estudios, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Lima y Universidad de Piura, y de arbitraje en la Universidad de Lima en la UPC. Ha sido reconocida como árbitra por Chambers and Partners, Most in Demand Arbitrators in Perú, desde el 2020 y por Leaders League, Perú's Best Arbitrators, desde el 2019. Miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Comercio de Lima desde el 2018. Ha sido asesora de la Comisión de Reforma del Código Civil en el 2017 y ha sido jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Buenos días, Roxana, bienvenida y con muchas ganas de comenzar a interactuar contigo prontamente. Tenemos a Segimundo Navarro. Segimundo es socio director en INARB, una boutique dedicada al arbitraje. Ejerce únicamente como árbitro y su práctica se centra principalmente en materias relacionadas con construcción, ingeniería, energía, minería y contratación mercantil. Está diplomado en arbitraje por la Swiss Arbitration Academy, el Chartered Institute of Arbitrators y el Instituto de Empresa, aparte de disponer de las correspondientes diplomas para poder arbitrar en contrataciones con el Estado aquí en Perú. Compagina su actividad profesional con la docencia como profesor de arbitraje en centros académicos de distintos países y hasta marzo del 2027, porque no hemos llegado ya, fue secretario general del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje. Y desde entonces continúa perteneciendo a su junta directiva como vocal. Puedo dar fe que Segimundo es muy activo en el CIA. Ha sido distinguido de forma continua por Who Legal Arbitration desde el 2019 y también por Leaders League, tanto en España como el ranking de árbitros extranjeros en Perú. Y por último, aunque no para nada menos importante, nuestro señor del día de hoy, Joe Tirado.
Socio de Arbitraje Internacional y ADR en Garrigues, es reconocido globalmente como un líder en arbitraje internacional y ADR con más de 30 años de experiencia en resolución de controversias. Ha representado a gobiernos soberanos, corporaciones multinacionales y personas de alto patrimonio en una amplia gama de sectores industriales. Joe ha dirigido casos de alto perfil en diversas jurisdicciones y ha gestionado como abogado de parte, árbitro, mediador, conciliador del CIADI, adjudicador y experto en arbitrajes comerciales y de inversión bajo los principales reglamentos y ante instituciones arbitrales de renombre, así como en arbitraje ad hoc y mediaciones. Señoras y señores, creo que hoy vamos a aprovechar mucho de estas personalidades que nos acompañan y entramos ya, como decimos en Colombia, a lo que vinimos. Entonces, Roxana, vamos a ver, primero abordemos lo primero, comencemos por orden. ¿Cuál es el impacto en la gestión eficiente y eficaz de los arbitrajes en las primeras etapas? Y aquí yo sé que tu práctica es como árbitra, pero yo te pido que respondas con esa doble intención también de los abogados cuando escogen los árbitros. Y la primera cuestión realmente que tiene un impacto importantísimo en la eficacia de un arbitraje es, ¿se escoge un árbitro? ¿Se escoge un panel de 3? Y todo eso definitivamente impacta. Pero también, y ya ese es tu terreno propiamente dicho, ¿qué ocurre ya en esas primeras etapas desde que el tribunal está constituido? ¿Cuál es el rol del presidente? ¿Qué pasa con esa famosa orden procesal que llamamos la OP1, que no necesariamente es la OP1 porque un arbitraje puede iniciar con muchos incidentes antes que hay que resolver? Pero ¿qué pasa con esas primeras etapas, Roxana, y qué técnicas nos puedes dar para que en esos momentos iniciales del arbitraje la ruta de la eficacia y la eficiencia quede trazada y se vea reflejada a lo largo del procedimiento? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la presentación, Diana. Bueno, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación a participar en este simposio tan importante y sobre todo el honor de compartir esta mesa con profesionales del nivel tan elevado con los que me encuentro en este momento. Bueno, para responder la pregunta, que es una pregunta muy relevante, porque lo vemos generalmente en la práctica, lo vemos cuando tenemos distintas conversaciones en distintos ámbitos y la pregunta siempre es ¿qué hago? ¿Qué será bueno? ¿Qué será mejor? ¿Árbitro único? ¿Tribunal colegiado? ¿Qué es mejor? ¿Qué dura más? ¿Qué es más caro? ¿Qué es más eficiente? ¿Sirve? ¿No sirve? Bueno, la respuesta, como suele ser la respuesta de casi todo abogado, es depende. Se puede optar por árbitro único, por ejemplo, cuando el conflicto es relativamente simple, cuando no involucra cuestiones técnicas complejas. La ausencia de múltiples puntos de vista, de excesivas complejidades, puede hacer que el proceso en general se pueda resolver de manera más directa y menos complicada. Ahora bien, en términos generales, también hay que decirlo, si un árbitro, si un profesional tiene bastante experiencia y es reconocido por el dominio que tiene de la materia, por lo general, como árbitro único puede ser suficiente, repito, en términos generales, para tomar una decisión informada. Por otro lado, cuando el monto de la controversia es relativamente bajo, también las partes pueden considerar el árbitro único porque es menos costoso y puede ser más eficiente también. Uno de los mayores beneficios de optar por un árbitro único es justamente la reducción de costos. Con solo una persona encargada de dirigir el proceso y tomar decisiones, los honorarios son significativamente menores, pero también es una reducción de tiempo y por eso es que es importante tomar en consideración esas variables, no solamente la cuantía de la controversia, es también su complejidad, porque quizás también a veces hay cuantías que no son elevadas, pero la controversia puede ser compleja, ¿no? Y ahí es bueno evaluar qué es lo que conviene. También evaluar
la necesidad de una decisión más rápida de lo que habitualmente uno puede esperar en un arbitraje complejo. Porque cuando se tiene un tribunal colegiado, nosotros sabemos, si tenemos un tribunal que delibera, que analiza, que evalúa, es un tribunal que va a dedicar tiempo, ¿no?, en estas reuniones, en estas deliberaciones. Y las deliberaciones a veces se tornan más largas. ¿Por qué se pueden tornar más largas? Muchas veces disponibilidad de los propios árbitros, disponibilidad en términos generales, también no solo para las deliberaciones, para coordinar audiencias, fechas, pero no solo eso, sino también para poder ponerse de acuerdo, para poder llevar adelante un proceso, una toma de decisión en la medida de lo posible, homogénea, con decisiones, con alguna decisión preferiblemente por unanimidad. Y a veces lograr eso no es fácil. Esa es una cuestión a tomar en consideración cuando se tienen tribunales colegiados. Ahora bien, esto es sumamente positivo cuando se tienen, repito, pretensiones o materias sumamente complejas. Otra cuestión también importante de tomar en consideración es que cuando se tiene un árbitro único, este árbitro va a analizar todo él solo, no va a poder deliberar, por supuesto. Y entonces, a veces, el árbitro único puede incurrir en el riesgo de caer en sus propios sesgos. Eso es muy importante tomar en consideración porque suele ser una preocupación de las partes. Cuando se tiene un tribunal colegiado y se tiene deliberaciones y digamos que se tiene un tribunal donde todos participan activamente y no hay árbitros que no colaboran o no participan, sino justamente árbitros colaborativos, que preparados, especializados. Entonces, ahí la deliberación es muy interesante porque se pueden aportar diversas perspectivas sobre la misma materia. Y esto ayuda a romper sesgos, ayuda a generar un debate que puede llevar muchas veces a una decisión mucho más interesante y que abarque aristas que a veces a una sola persona se le pueden pasar sin darse cuenta, ¿no? Pasar de largo. Una recomendación que yo daría, entonces, bueno, a los abogados es la que acabo de decir, pero por ejemplo, ya a los árbitros mismos, ¿no? Si uno está como árbitro único, ¿no?, yo recomendaría a este árbitro a procurar plantearse no solo lo que primero ha pensado, porque muchas veces uno toma una decisión, aunque sea en forma inconsciente, y luego busca la justificación, la fundamentación que sostenga esa decisión que ya tomó. Esa es una tendencia natural. Yo recomendaría que se aleje, que dé ciertos pasos atrás y procure de ver el caso desde diversas perspectivas y procure romper sus propios sesgos. Se imagine distintos caminos, distintas rutas racionales para solucionar la controversia y luego tome la decisión. Y bueno, con respecto a tribunales colegiados, que aprovechen estar en un tribunal colegiado, que aprovechen de deliberar y de poder compartir y aprender no solo de los conocimientos, sino de la experiencia del resto del tribunal. Porque muchas veces nuestro conocimiento mayor está dado no solo por lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, sino lo que hemos vivido. Y a veces ese conocimiento, esa experiencia, ¿no?, la tenemos dentro y puede salir durante las deliberaciones. Respecto a la selección de árbitros, designar árbitros es un derecho de las partes, ¿no? Eso lo sabemos. Ahora, siempre hay que recordar que no faltan las posturas que de vez en cuando se oyen y que son bien interesantes porque, repito, justamente hablando de sesgos, siempre tenemos que escuchar toda postura, por muy contraria que sea. Es más,
preferiblemente las más contrarias a las que tenemos para abrir la mente. Bueno, hay algunas posturas que consideran, hay tesis incluso sobre este tema, que consideran que no debería existir el árbitro designado por la parte. Se considera que ese árbitro va a ser parcializado, que va a ser imposible, que no tenga por lo menos un gran sentimiento de gratitud o de deber hacia quien lo designó. Y que no es factible, por lo tanto, que logre ser imparcial, ¿no? Entonces, hay esa corriente, ¿no? Entonces, considero también que todo árbitro, cuando somos designados por la parte, también trabajemos ese aspecto, ¿no? Y hagamos el ejercicio de aislarnos y distanciarnos y repetirnos siempre esa obligación, ese deber que tenemos de imparcialidad, ¿no? Sentirnos que somos el presidente del tribunal, aunque hayamos sido designados por alguna de las partes. Bueno, ahora, más allá de esa postura, es ya extendido, ¿no?, que en las diversas opciones que hay, es un sistema que ha mostrado funcionar. Y funciona bien. Se entiende, visto desde un punto de vista de la buena fe, sin pensar en corrupción ni en grandes faltas de imparcialidad, porque eso ya es una distorsión, que por lo demás puede darse en cualquier escenario, no tiene por qué ser por un árbitro designado por la parte, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, por lo tanto, de la buena fe de un árbitro correcto, adecuado, que es designado por una de las partes, ese árbitro, ¿no?, lo que espera por lo menos la parte, y eso no está mal en sí, ese árbitro tendrá la motivación, al menos interna, de comprender a cabalidad la versión del caso y de los argumentos de la parte que lo designó. Eso es lo que mínimamente espera la parte que lo designó. Por eso ha confiado en ese árbitro. Eso no significa que ese árbitro va a ser parcializado, obviamente, y que no va a haber los argumentos de la contraria. Roxana, yo quisiera que interrumpirte, sí. Voy a ejercer mi rol de villana. Sí, claro. En aras del tiempo también, pero aprovechando esa experiencia enorme que tú tienes como árbitra, reputada tanto en el Perú como internacionalmente y en la región, ¿cuáles serían esas técnicas muy cortitas? Por ejemplo, cuando tú diseñas una OP1, las reglas del procedimiento, ¿qué te ayuda en esas reglas a hacer que el procedimiento se vaya a conducir de una manera más eficaz y más eficiente? ¿Qué puedes compartir con nosotros muy cortito sobre eso? Sí, sobre la orden procesal 1, ¿cómo la llevamos adelante? Sí, bueno, ya teniendo el tribunal, disculpen, pensé que tenía más tiempo. Es apasionante, ¿no? Sí, o sea, sí. Definitivamente. Sí, son temas que nos atrapan, ¿no? Y también quería hacer una comparación con mi perspectiva de jueza, pero si hay tiempo después lo haré. Cuando uno diseña las reglas procedimentales, la orden procesal 1, es muy importante y esta es una gran ventaja, una cuestión maravillosa del arbitraje, esa relación profesional, por supuesto, de solución de controversias que tiene el tribunal arbitral con las partes, porque involucra a las partes en el diseño de sus reglas procedimentales. Entonces, un tribunal lo que debe hacer primero es analizar la información que tiene a mano, analizarla muy bien, analizar la solicitud de arbitraje, la contestación, lo que tiene a mano, los documentos, el contrato, digamos, todo esto, y ya hacerse una idea cabal de qué cosa es lo que van a necesitar las partes, porque ya sabe, por lo menos a priori, qué planteamiento, qué controversia se va a tener que manejar. Y entonces, lo que debe hacer es redactar en forma colegiada, si es que es un tribunal, un proyecto que considere el más adecuado con base en esto que ha visto de las propias partes en los escritos iniciales, pero también con base en su experiencia. Muchas veces los árbitros vamos aportando lo que sabemos que funcionó o no funcionó y entonces lo ponemos o lo sacamos, ¿no? O lo modificamos. Eso se remite a las partes y se les da un plazo para que evalúen. Las partes, y se les pide que preferiblemente traten ellas de acercarse y de generar sugerencias en forma conjunta. Si no lo hacen, bueno, no importa, se recibe esto, el tribunal aceptará aquello conveniente, no todo necesariamente, pero aquello conveniente
correcto que en lo que las partes hayan coincidido, y en lo otro ahí viene otra parte muy interesante para generar la OP1, que es esta reunión de coordinación con las partes. A mí eso siempre me parece fundamental. Yo procuro, siempre que tengo un tribunal, procuro convocar esta reunión. ¿Por qué? Porque ahí las podemos escuchar. Salen siempre algunas cuestiones adicionales para mejorar incluso las reglas, a pesar de que no haya algo que las partes hayan sugerido. Y entonces ahí, si hubiese discrepancias, se les pregunta, se escucha a las partes y luego el tribunal tomará una decisión. Y también, que eso es algo muy bueno, todo el mundo abre sus calendarios y buscamos las fechas para establecer desde ya el calendario procesal. Y una recomendación es, como muchas veces la parte demandada, a pesar de que se le consulte, usted va a reconvenir, también se les consulta a las partes, van a presentar pericias, va a haber testigos, va a haber pruebas para actuar. Más allá de lo que las partes respondan, porque repito, muchas veces el demandado dice, yo no sé si voy a reconvenir, probablemente voy a reconvenir, me reservo mi derecho de reconvenir, no sé todavía, no lo quiero adelantar. Muchas veces ocurre eso porque no quieren adelantar estrategia o porque realmente no lo saben aún. Entonces ahí, en el calendario procesal, lo que sería muy bueno hacer de una vez es establecer plan A y plan B, con reconvención y sin reconvención, y ya de una vez se establecen todas las fechas. Perfecto. Sí. Creo que, Roxana, yo no podría estar más de acuerdo contigo. Además, esa reunión con las partes inicial me parece espectacular porque genera confianza, genera esa relación entre los árbitros y las partes. Muchos a veces no nos hemos visto a veces. Y creo que eso rompe el hielo y va generando esa relación de confianza, porque no olvidemos que el arbitraje es un procedimiento, pero también el arbitraje es flexibilidad, y de eso se trata eso que nos acaba de compartir Roxana acá. Solo para una cuestión de detalle, Joe, ¿cuál es el rol del secretario o de la secretaria en esas primeras etapas cuando existe? Sí, pues antes de todos, buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara y a Mariela por la invitación a estar aquí con vosotros. Siempre es un placer estar aquí en Lima, aunque no me da ningún consuelo ver que ustedes están pasando un invierno, igual que el verano que estamos pasando en Inglaterra en este momento. Pero efectivamente yo creo que no es posible hablar de la eficacia y eficiencia sin mencionar eso del papel del rol del secretario del tribunal, que ha llegado a cierto punto a ser un poco polémico y un poco sensible. Y lo digo polémico porque todavía yo creo que, en mi opinión muy humilde, es uno de los recursos más útiles, pero menos utilizados en el armamento que tenemos en el arbitraje, y me sorprende mucho. Y no lo entiendo por qué es así. Yo creo que hay todavía un mal entendimiento de qué es el rol, las tareas que hacen el secretario, y hay cierta sensibilidad también desde los árbitros. Incluso yo estaba cenando con un académico muy conocido hace muy poco, y estamos hablando de esto, y salió un tema, yo pensaba que era muy inocente. Y cuando yo estaba mencionando esto de que me sorprende mucho de que no vemos más, porque sí, a nivel de arbitraje de versión con los de CIADI y los de la Corte Permanente de la Haya, sí se utiliza mucho los secretarios y se puede ver los beneficios, pero él fue un señor que se quedó un poco ofendido por la sugerencia, porque para él era más cuestión de académico para él, como si fuera una sugerencia de que él no es capaz de hacerlo él mismo, pero más que hay otros, evidentemente, que tienen un interés económico para no compartir con nadie más los ingresos, los honorarios que va a ganar en un arbitraje. Claro, tenemos muy poco tiempo, pero solo quería plantear esa pregunta, y tal vez lo podemos explorar un poco más durante las preguntas más tarde. Pero solo para mencionar que efectivamente hace muy poco, en marzo, ha pasado efectivamente una iniciativa conjunta entre la Asociación Suiza de Arbitraje y Just Connect. Han creado una plataforma para ayudar a los árbitros a encontrar secretarios, y los que quieren que secretarios, vale la pena echar un vistazo en la página web,
para tener esa visibilidad, pero según lo veo yo, debería ser un win-win para todos y no cuestión, jamás debería ser algo más caro como consecuencia, porque alguien tiene que pagar para el servicio, pero no, yo creo, debería ser el cliente, y es una cosa que se puede explorar un poco más, tal vez, durante el debate más tarde. De acuerdo, muchísimas gracias, Joe. Efectivamente, la figura secretarial es extremadamente importante. Yo también comparto tu opinión. De hecho, hay centros como, por ejemplo, el de la Cámara de Comercio de Lima, que tiene sus propios secretarios y secretarias, pero también eso no impide que el tribunal pueda tener asistentes para precisamente hacerse ayudar en esas tareas y proyectar esa eficacia y esa eficiencia que tanto deseamos todos. No y nunca para reemplazar la labor de los árbitros, y ahí es donde uno tiene que tener las ideas muy bien claras. Solo para mencionar algo en el rol de los centros también, que es bien importante con los árbitros únicos, porque sí que son difíciles esos arbitrajes, porque uno está lidiando uno solo con sus amores y sus odios y sus demonios y sus ángeles y todo el mundo, todo su yo interno, tratando de sacar esas decisiones. Para las cuestiones procesales, uno puede apoyarse legítimamente en los centros si tiene dudas, si tiene ese tipo de cosas procesales, sobre todo, no duden árbitros únicos en hacerlo también. Francesco, te tengo esta pregunta, ¿todo se puede? Y la contextualizo. La contextualizo. Todo se puede cuando se trata de balancear esas facultades de los árbitros de un lado y esos derechos de las partes del otro lado, y en el contexto de la eficacia, del discurso de la eficacia y la eficiencia, porque de un lado todos sabemos que los árbitros tenemos esta jurisdicción y tenemos esos poderes, no en un ánimo, no lo digo en un espíritu abusivo ni impositivo, sino el poder de la jurisdicción de controlar, gobernar y administrar el proceso. Pero los partes también tienen derechos, y son sus derechos procesales, y el arbitraje precisamente es eso, es la confianza en esos árbitros para que decidan el caso. Y ahí se presenta de todo, ahí es cuando viene todo, o sea, si Roxana nos ubicó en esa primera etapa, yo quiero que tú nos ubiques casi que en todo el procedimiento para que nos digas hasta dónde hay límites, hasta dónde llega ese derecho de las partes a presentar mucho de todo o poco de todo, cosas que retrasen, incidentes, etcétera, y hasta dónde también llegan esos límites en el poder de los árbitros para controlar y gestionar el arbitraje. Gracias, Diana. Parto por agradecer al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por esta invitación. Para mí es genuinamente un agrado y un honor estar esta mañana con todos ustedes. Buenos días también a todos los asistentes a este simposio. Yo quisiera partir por lo general, brevemente, si bien quizá el detalle es la sustancia, lo más importante, que son técnicas que nos permitan en algún grado equilibrar estos principios que están en tensión, pero de todas maneras me parece que una introducción vale la pena. Como cuestión previa, es evidente que todo proceso contradictorio necesita consagrar, ¿cierto?, a las partes una cabalidad de oportunidad para presentar su caso. Es un principio universal del arbitraje nacional e internacional, por supuesto, y eso es una garantía de debido proceso que está garantizada en la mayoría de las constituciones, si no en todas, y también en tratados de derecho internacional eso es un dato, ¿cierto? Y todos sabemos que una infracción a esta garantía puede legítimamente dar lugar a la nulidad de un lado porque afecta la integridad del proceso arbitral. Pero por otro lado también, todo proceso contradictorio necesita un diseño, una ingeniería razonable que permita llevarlo de principio a fin en tiempos que sean razonables. ¿Por qué? Porque la justicia retardada es una justicia que se va degradando conforme aumenta el retraso por sobre una duración razonable. O no es justicia, dicen algunos. Claro, bueno, aquí sobre todo en temas judiciales, ¿cierto?, en donde puede ser obscena la demora, ¿no? En ese caso la justicia retardada o muy retardada no es justicia, ¿cierto? Y esta última exigencia se ve particularmente incrementada en el proceso arbitral, porque la institución del arbitraje tiene como promesa, entre otras cosas, aparte de ser una justicia especializada, de alta calidad, también una solución ágil, que es muy importante en el mundo de los negocios. Y por lo tanto, si bien puede existir un grado de tensión entre estos dos principios, entre la posibilidad cabal de presentar el caso y entre la necesidad de llevar un procedimiento de manera equilibrada, la verdad es que un procedimiento
diseñado inteligentemente permite cautelar estos principios. Y además eso es un imperativo, cautelar estos principios, no es una máxima, digamos, aspiracional puramente, ¿no? En el procedimiento judicial clásico de nuestros países, por supuesto que esta tensión también existe, ¿cierto? Y por eso es que, si bien las reglas de debido proceso aplican con toda su fuerza, que duda cabe, al menos idealmente, ¿no? Y también los procedimientos judiciales están llenos de reglas preclusivas que permiten llevarlo dentro con la extensión de ciertas oportunidades procesales, ¿cierto? Pero no ha llegado al punto de establecer plazos, ¿cierto? Obligatorios para la elaboración de los procedimientos. En el arbitraje la situación es distinta, pero en un comienzo no fue una preocupación la celeridad y la agilidad, por distintas razones, entre ellas la inexistencia de instituciones arbitrales, ¿cierto? Que abracen institucionalmente la importancia de dar a su usuario una solución ágil, también por la adopción de la cultura judicial, que no tenía esto como una preocupación central, y también como una ausencia de regulación que va un poco de la mano, ¿cierto? En el sentido de que los centros tienen reglas y las reglas estimulan la agilidad. Y el cambio, sin embargo, obedeció a que se constató en algún punto a nivel general una duración excesiva de los procedimientos arbitrales. Y esta duración excesiva de los procedimientos arbitrales fue un problema global, si se quiere. ¿Por qué? Porque empezó a desincentivar o a generar por lo menos el temor de desincentivar el uso del arbitraje. Y por lo tanto, introducir agilidad fue una manera de mejorar el producto arbitraje, comillas, ofertado a los usuarios de la comunidad de negocio. Y las principales respuestas en aras de recordar la eficiencia son de variada naturaleza, sin embargo, relativamente acotadas. En primer lugar, es la consagración de la importancia de conducir un procedimiento eficiente como un mandato de los respectivos reglamentos de las instituciones principales. Y el ejemplo clásico es el artículo 22 del reglamento de la CCI, ¿cierto? Que está replicado en su principio, por lo menos, en los reglamentos de las principales instituciones, que establece que el tribunal arbitral y las partes deberán hacer, lo estoy leyendo, todos los esfuerzos para conducir el arbitraje de una manera expedita y eficaz en términos de costos, teniendo en cuenta la complejidad y el valor de la controversia. También la generación de guidelines sobre la materia, sin duda son importantes porque van constituyendo un soft law que va penetrando la cultura arbitral y la forma en que llevamos adelante esta profesión. Por ejemplo, si bien no es un guideline probablemente tal, pero hay material valioso en el apéndice 4 del reglamento de la CCI que trata precisamente estos temas. Y existe un informe muy interesante, que ya es bastante antiguo, sin embargo muy valioso, que surgió al alero de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, que es el informe sobre el control de tiempo y de los costos en el arbitraje, que tiene una serie de técnicas destinadas precisamente a introducir agilidad y eficiencia al procedimiento arbitral. Y últimamente también, hace algunos años ya se incorporaron, se sumaron a este guidelines las reglas de Praga sobre tramitación eficiente de los procedimientos en el arbitraje internacional, que no han tenido, digamos, una penetración en la comunidad arbitral tan profunda, pero sin embargo un instrumento útil y que vale la pena, digamos, tener presente. Ahora ya yendo a lo que vinimos, como dice la moderadora, algunas técnicas específicas. Por ejemplo, pero como advertencia previa, disculpen, estas reglas no tienen una aplicación, digamos, no son una bala de plata, en el sentido de que tengamos la garantía de que aplicar estas reglas como árbitros nos van a asegurar llevar un procedimiento, porque cada arbitraje es en algún grado un animal distinto, y eso es importante tenerlo presente. Si un árbitro no tiene la ductilidad de distinguir la singularidad de un arbitraje, puede cometer errores importantes y puede ser incluso contraproducente. Dicho eso, que es una advertencia valiosa, las principales técnicas son, por un lado, evaluar la bifurcación del procedimiento, ¿cierto? Que puede resultar muy mal si no funciona bien, valga la redundancia, ¿no? Pero es una técnica a tener presente y permite dictar algunos laudos parciales claves que van despejando cuestiones sensibles en el arbitraje para que no se nos enrede. Identificar eventualmente cuestiones que puedan ser resueltas directamente por las partes o por sus expertos. Identificar también cuestiones que por su propio mérito y naturaleza puedan ser resueltas documentalmente, ¿cierto? Sin introducir producción de otro tipo de pruebas que resultan engorrosas y sobre todo inoficiosas. Controlar, y este es un tema importante, controlar las solicitudes de producción de documentos,
¿cierto? Aquí esa es otra instancia del arbitraje que puede ser crítica, que nos puede tomar meses si no se sabe llevar bien. Y en esto, como todo, se necesita apoyo de las partes. Veo, para que no me llame la atención la moderadora, que voy a tener que apurarme, y vamos a entrar entonces a la parte final. Bueno, por supuesto, ya para redondear esta última o penúltima parte, otorgar plazos para el laudo, que las instituciones arbitrales tengan mecanismos de desincentivos a la demora. Eso es muy importante y es un poco odioso para los árbitros, pero el resultado será efectivo, ¿no? Y todos lo hemos visto constreñidos a seguir esa ruta temporal. Sin embargo, y con esto ya empiezo a terminar, no siempre es posible lograr estos resultados porque tenemos algunos enemigos estructurales con los que tenemos que lidiar y tenemos que vencer. En primer lugar, las partes no siempre ayudan, y eso es un problema porque el procedimiento es de las partes salvo en aquellas cuestiones indisponibles, ¿cierto? Entonces a uno se ve con acuerdos de partes que no tienen ningún sentido de cara a lo que tenemos que hacer, y ciertamente eso es contraproducente. Entonces partes sofisticadas y que estén comprometidas con una celeridad elemental es necesario para que todo esto deje de ser una ilusión teórica y pueda cristalizarse. En segundo lugar, a veces, si bien las partes no ayudan, a veces el propio tribunal no ayuda. Y no ayuda porque es preso de la famosa due process paranoia, ¿cierto? Que es bueno, los americanos son muy buenos para conceptualizar las cosas, tienen frases fantásticas que significan hartas cosas en 2 palabras, ¿cierto? Due process paranoia en este caso significa una suerte de actuar sobreconservador del tribunal arbitral, en términos de conceder todas y cada una de las oportunidades que las partes le exijan, les pidan, o incluso motu propio, para que no se vaya a decir que fueron arbitrarios, que cortaron posibilidades de presentar su caso y resultado podemos estar 3 años en un proceso arbitral. Y eso es desastroso. ¿Y qué se necesita para eso? Se necesita criterio, carácter y experiencia, para poder entender que el hecho de decir que no legítimamente no significa afectar la posibilidad de presentar el caso. Pero reconozco que es mucho más fácil decirlo que aplicarlo cuando uno está sentado como tribunal. Pero eso es un punto importante. Y finalmente, y con esto veo que logré terminar el plazo, si bien ratifico y confirmo todo lo que he dicho, pero ojo, porque si bien la celeridad es muy importante, lo cierto es que tenemos que tener presente también que como se dice en Chile, que los cuidados del sacristán no terminen matando al señor cura. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Naturalmente que la calidad del laudo es fundamental, ¿cierto? Y nada sacamos siendo esclavo o preso de la celeridad si es que el outcome, el resultado, es pobre o no es todo lo bueno que debiera ser. Entonces, ese si bien es obvio, es un desafío que hay que tener presente porque las cosas simples no se dicen y por callarse a veces se olvidan. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco. El que dice finalmente es como el que se despide también muchas veces y no tiene ganas de irse y le cuesta trabajo decir lo último y no te culpo porque es que estos temas son fantásticos. Yo creo que nos apasionan a todos y uno se enrola y quiere hablar más y quiere pensar y se le vienen muchas ideas. Pero Francesco, esas técnicas que nos diste y me fascina cómo cerraste porque además me la pusiste en bandeja de plata o de oro inclusive para hacerle la pregunta a Joe que continúa muy articulada porque dice Francesco, pensemos en el laudo, no sacrifiquemos la calidad del laudo por andar corriendo y tratar de ser eficaces, pero también busquemos ese tema de la deliberación, ¿sí? Y todo eso viene a la deliberación, viene al trabajo de los árbitros. Joe, cuéntanos qué técnicas hay para estos momentos cruciales del tribunal en el que estamos ahí todos como tratando de llegar a esas decisiones, deliberando y tratando de llegar a eso que Francesco dice, lleguemos a un laudo correcto. Sí, no, y en ese sentido, claro, las deliberaciones son fundamentales para llegar a ese punto y yo creo que no se puede empezar demasiado temprano, incluso antes de la audiencia. Yo acabo de tener experiencias, yo estoy muy aficionado de tener un borrador del laudo ya preparado antes de la audiencia. Lo digo, en este caso fue un arbitraje que fue suspendido durante más de un año. Entonces fue algo, claro, teníamos que revisar todos los documentos de nuevo, pero igualmente tenerlo ya escrito en un laudo, nos podíamos enfocarnos en cuáles eran los puntos más
que quedaban pendientes, y eso fue súper útil. Entonces, sí, yo era uno de los coárbitros, pero efectivamente el presidente en este caso había propuesto efectivamente un tipo de agenda de los puntos que íbamos a deliberar, que quedaban pendientes, obviamente, antes de la audiencia. Teníamos que esperar la audiencia misma, y eso ayudó muchísimo. Y segundo, es que tuvimos las deliberaciones inmediatamente después de la audiencia. Yo creo que eso también es fundamental, tal vez no el mismo día, pero el día siguiente. Obviamente, si todo el mundo está en el mismo lugar, es mucho más eficaz y económico continuar un día más o 2 días más para poder elaborar un poco más esa agenda que acabo de comentar. Entonces, yo creo que eso es súper importante y puede ahorrar un montón de tiempo y dinero al final de día. Si eso ya puedes capturar los puntos sensibles, seguramente habrá necesidad de tener otras reuniones, pero podría ser mucho más por video o algo así, no necesariamente presencialmente, porque ya han sido debatidos y comentado durante las deliberaciones, pero son fundamentales. Y claro, y lo importante, y con eso termino, es efectivamente que todos tengan esa oportunidad para comentar. Y no es el momento, yo creo, es para el presidente tal vez ser lo más callado al principio, no es para él o ella dictar a los demás por donde estamos. Lo ha planteado, es algo democrático en el sentido de que todos tienen que sentir que tienen esa oportunidad para deliberar, y he visto muchos paleos entre árbitros hasta cierto punto, pero siempre a nivel muy profesional, defendiendo su posición. Pero al final del día han tenido toda la oportunidad para decir lo que querían decir sobre algún punto. Y yo creo que eso también viene de tener un buen presidente o presidenta que ayuda, facilita a los otros coárbitros a expresarse así de esa manera. Joe, y en esas deliberaciones tú nos das una respuesta muy enfocada hacia la audiencia, ex ante la audiencia, pero en tu práctica, sobre todo cuando te desempeñas como árbitro y en particular de presidente, porque definitivamente esto es algo que lidera mucho la figura del presidente, ¿qué pasa antes de la audiencia? O sea, ¿tú comienzas a hacer deliberaciones cortitas, las fomentas antes o prefieres dejar a todo el mundo hacer un trabajo individual en el tribunal, en el seno del tribunal, y te concentras ya realmente en la audiencia? Sí, no, efectivamente, mi práctica personal sería dejarlo efectivamente sin querer prejuzgar nada, es decir, porque además de todos estamos esperando, se puede, después de haber leído los papeles, claro, tú vas a tener cierta idea. Pero en realidad, en este caso, por ejemplo, no tuvimos muy poco contacto durante el año entero. Entonces, lo que nos sirvió muchísimo era eso, el borrador del laudo que ya se había preparado, nos ayudó muchísimo para enfocarnos en esos puntos pendientes. Joe, gracias. Otra pregunta sobre los laudos. A veces uno ve esos laudos largotes, unos más cortitos, hay de todas las páginas. ¿Y tú crees que un laudo largo o corto es un reflejo también de la eficacia y la eficiencia con la que se condujo el arbitraje? Y uno discute mucho, aquí hay muchas teorías, porque, por ejemplo, hablemos simplemente de los hechos procesales, de los famosos antecedentes procesales. Hay personas que les gusta poner absolutamente todo, porque dicen que el laudo debe ser una preparación también que les sirva, o sea, debe ser un instrumento que le sirva al juez de la anulación para entender todo el proceso, sin tener que ir a otras fuentes que vengan del expediente, evidentemente. Pero otros que dicen que el laudo definitivamente es de las partes, y que las partes estuvieron en el proceso y que conocen el proceso, que hubieron órdenes procesales y que definitivamente debe contener, solo en ese punto, por citar un ejemplo, pero puedes desarrollar otros más si quieres, está ahí la esencia de lo que ocurrió procesalmente. ¿Tú eres más partidario de esos laudos más largos, más cortos? ¿Cuál es tu visión de las cosas a nivel de eficiencia? La verdad no tiene que ver con la longitud del documento, es que si cubre todo lo que necesita, entonces en ese sentido tiene que ser un documento comprensivo. Entonces en ese sentido soy partidario de poner todos los antecedentes, pero en realidad la crítica que se nota más que nada es que en realidad en la parte sustantiva
no hay normalmente muchas razones, aunque las normas, la ley impone esa obligación sobre el tribunal, y eso normalmente eso se queda muy frustrante, incluso, sobre todo, yo diría además, cuando pierdes, tú necesitas entender por qué. Bien, y claro, en realidad si ganas no te importa al final del día por cuál razón, es más por la otra. Pero efectivamente lo que estaba hablando Francesco, eso de los antecedentes es súper importante para poder tratar eso de la paranoia, efectivamente, y ver lo que todo se ha hecho bien, y además sería si va a ser ejecutado en otra jurisdicción, el hecho de que la Corte, que lo va a mirar, tiene todo ahí en el mismo documento, y yo creo que eso sirve mucho. Me encanta, Joe, cómo unes lo de Francesco con tu tema, porque efectivamente están tan entrelazados. Dice Francesco, un tribunal tiene derecho a decirle a las partes no. Pero no es un no, es un no, ¿por qué esto? Y tú lo dices, eso debe verse también reflejado en el laudo. Y creo que eso quita un poco la paranoia de la que nos hablaba Francesco de efectivamente hasta qué punto un tribunal puede legítimamente, y utilizó la palabra legítimamente, Francesco, para decir efectivamente esto está razonado y no es un no cualquiera, es un no justificado, y le estoy diciendo por qué, tal como nos dice Joe, en un laudo yo tengo que decirle también a la parte por qué. Entonces, creo que, señor. Sí, claro. Una nota muy breve sobre eso, que para que esto funcione necesitamos una judicatura que entienda bien el problema. Eso es fundamental, porque si no la due process paranoia puede siendo no paranoia, y ahí tenemos un problema estructural. De acuerdo. Y esto es de las clases, como aquí me pongo mi sombrero de profesora, de las primeras cosas que yo enseño, tanto como internacionalista como profesora de arbitraje, son dos. Cuando estoy en clases de internacional le digo a los estudiantes, internacional no es solamente derecho internacional, sino derecho interno también, porque finalmente aquí se aplica en los estados. Segundo, arbitraje no es solo arbitraje. Arbitraje es jueces también, porque ese diálogo constante de los jueces con el arbitraje es fundamental. Así que muchas gracias, Francesco, por eso. Seguimundo. Y seguimos ya aquí articulándonos todavía más, porque claro, pasamos del proceso hasta el final, pero hay cosas en el medio que todavía nos quedan, y sobre todo en el medio hacia arriba, pero también hacia abajo, en todas partes. Quiero que tú nos acompañes con esas técnicas de tempraneras, las madrugadoras. Lo temprano parece estar de moda, pero sí promueve la eficiencia, y por lo temprano me refiero, por ejemplo, a las audiencias primeras iniciales. A veces está muy de moda hoy en día hacer una primera audiencia de presentación del caso. ¿Funciona o no funciona? ¿O por el contrario va a consumir tiempo? ¿Qué pasa con la terminación temprana del caso? Bifurcaciones de ese tipo. Cuéntanos, por favor, seguimos. Muchas gracias. Lo primero, dar las gracias al centro por la invitación. Marianela, muchísimas gracias. Este es el mejor evento de arbitraje que se está celebrando en el día de hoy, en el Perú, como todos sabemos. Y bueno, había preparado una pequeña presentación para hablar, porque es verdad que aquí tenemos que ver si hacemos bueno el refrán de que al que madruga Dios le ayuda, si podemos hacer así. Pero en el procedimiento, en el año 2018, es que no sé si está, podemos pasar a la siguiente. En el año 2018 se envió un mandato a CENUDMI, a UNCITRAL, para que estudiara unas formas de mejora del procedimiento arbitral, como también estaba diciendo antes Francesco, Rosana, porque se le acusaba de ser largo, tedioso, poco dinámico por la sobreregulación que padecía en ese momento, y en definitiva caro para los usuarios. Podríamos decir que, sorpresa, ¿no? Esto, o como diría Lelutiers, caramba, qué coincidencia, porque probablemente hoy también se podría acusar de lo mismo. Bueno, pues el grupo de trabajo 2 decidió pasar y trabajar lo primero en los procedimientos expeditos. Ya sabéis que saben que en el año 2018 fue casi que la explosión de los procedimientos expeditos, empezaron a aparecer como champiñones tras la lluvia en los reglamentos de los centros de arbitraje más importantes a nivel mundial. Pero también en otras dos figuras que se denominaron desestimación temprana y desestimación preliminar. Mientras que la determinación preliminar se enfocó en cuestiones de hecho o de derecho que afectaban sobre todo al procedimiento, la desestimación temprana
lo que hizo fue enfocarse en cuestiones de fondo. Pueden parecer iguales y, de hecho, se parecen bastante, incluso en el nombre, pero se puede y se debe distinguir muy bien entre ellas. Nada más. Con respecto a la determinación preliminar, pues el momento en el que se presentan son cuestiones que afectan sobre todo a la continuación del procedimiento. Son objeciones a la jurisdicción que puede tener el centro de arbitraje, objeciones a la competencia del propio tribunal arbitral, pueden tratar sobre acumulación de acciones, pueden tratar sobre intervención de terceros y, como estaban diciendo antes también mis compañeros, una de las soluciones o una de las herramientas que pueden utilizarse dentro de la determinación preliminar es la bifurcación del procedimiento para poder resolverlas con carácter previo y de forma célere para llegar antes al procedimiento. ¿Pueden dar lugar a la suspensión del procedimiento principal? Por supuesto. Y además creemos que debe dar lugar a la suspensión del procedimiento principal porque si afectan a la conducción del procedimiento y afectan a la continuación del procedimiento, debe procederse a esa suspensión. Tiene que haber límites temporales para plantear estas cuestiones. El momento en el que se presentan al tribunal arbitral es de suma importancia. No se pueden plantear por su carácter preliminar, no se pueden plantear una vez que el procedimiento ya está avanzado porque afectarían a la propia naturaleza de la resolución de esta cuestión. Por tanto, el tribunal arbitral, cuando se le plantee una cuestión de este tipo, tiene que atender a en qué fase del procedimiento se encuentra para saber si debe o no debe enfrentar esta cuestión y tomar la decisión o simplemente comentar con las partes que ha perdido la oportunidad de plantearlo al tribunal arbitral. Y lo que hay que decir es que está recogido en casi todos los reglamentos, si no de forma directa, al menos de forma indirecta, en el poder genérico que tiene el tribunal arbitral de conducir el procedimiento de la forma que considere más eficiente. Aquí lo tenemos en el artículo 40, si no recuerdo mal, del reglamento de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cuál es la otra? Pues la desestimación temprana. Entonces, ¿cuál es el momento temporal de plantear la desestimación temprana? Como siempre, cuanto antes. Hay que plantearlo cuanto antes al tribunal, pero claro, hasta que no haya escritos postulatorios no se va a poder examinar si hay una causa de determinación temprana, de desestimación temprana. Podemos decir que es un elemento que tiene que verse al límite, que tiene que verse al principio. Al principio, pero no tanto, porque si no ha habido ya intercambio de escritos dentro del procedimiento, no se puede saber si hay una pretensión que carece manifiestamente de objeto o de sustento probatorio para que pueda ser examinado por el tribunal arbitral. Entonces, ¿realmente es al límite? Pues es que tenemos que respetar el principio de audiencia, es que tenemos que respetar el principio de contradicción, es que el tribunal arbitral tiene que proceder al estudio de esta cuestión que se le está planteando. Así que tiene que hacer un análisis para la toma de decisión. Por tanto, hay que, por lo menos, cuando una parte plantea la desestimación temprana de una de las cuestiones que tiene que decidir el tribunal arbitral, lo primero que tiene que decidir el tribunal arbitral es si admite o no admite esa posibilidad. Lo segundo que tiene que hacer es dar traslado a la otra parte para que pueda defenderse convenientemente de esa solicitud de desestimación temprana y luego estudiarlo. Esos límites temporales para abordar estas cuestiones también deben existir en esto de la determinación temprana y tienen que ser también en una fase inicial del procedimiento, cuando se hayan presentado escritos postulatorios, pero antes, sobre todo, de la celebración de la audiencia. La audiencia debe ser el límite absoluto, temporal, para poder plantear una determinación temprana y que el tribunal pueda excluir cuestiones de su análisis y de su decisión. Tenemos que evitar también, si estamos en el tribunal arbitral, que esa cuestión que se está planteando como determinación temprana pueda ser utilizado como una maniobra dilatoria. En uno de los últimos procedimientos en los que yo participé como abogado, hubo un intento de la parte contraria para solicitar una extensión de un plazo que a nosotros nos habían negado y luego ellos nos vinieron pidiendo una extensión de ese mismo plazo, que obviamente por razones de descortesía profesional también le denegamos,
Pero, ¿qué hicieron? Plantearon al tribunal una motion to dismiss, una moción una desestimación temprana, que al final lo que provocó fue la paralización del procedimiento. No tenía ni pies ni cabeza, pero claro, ya consiguieron esa extensión de plazo de forma indirecta. Así que esa desestimación temprana debe estar enfocada sobre todo a pedidos que carezcan manifiestamente de objeto y de sustento legal o que excedan de la jurisdicción del tribunal arbitral. En todo caso, tanto la determinación preliminar como la desestimación temprana lo que van a exigir es una importante preparación del tribunal arbitral. Por tanto, volvemos a lo que decía Roxana al principio de su intervención, es que la elección del tribunal arbitral y, sobre todo, de la capacidad de disponibilidad que pueda tener el tribunal arbitral para resolver las cuestiones es esencial para una efectiva tramitación del procedimiento arbitral. Muchísimas gracias, Segimundo. Solo para decirles, un reciente caso en Colombia de inversión, el del Galeón San José, no sé si ustedes han escuchado, que es este barco divino que se hundió hace siglos y que tiene unos tesoros espectaculares y que hay cazadores hace mucho tiempo detrás del tesoro, de todo. Bueno, todo eso terminó en un arbitraje de inversión. Y precisamente Colombia recurrió a eso, pero pues en un arbitraje de inversión bajo el reglamento de la CPA y efectivamente, bajo la CPA, la conducción de la CPA, y efectivamente se negó, pero por lo menos el tribunal lo aceptó, se tramitó y ya el proceso sigue su rumbo. Pero son decisiones siempre difíciles a tomar. Nos quedan 3 minutos y quiero aprovecharlos para lo siguiente. Sabiendo que en el café vamos a tener muchas preguntas de ustedes si quieren, pero como estamos en momentos de fútbol, quiero darle una oportunidad de repechaje a todos mis panelistas. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún pequeño mini comentario de 30 segundos de algo que les haya quedado en el aire de este evento. A mí me gustaría, porque cuando antes Francesco ha comentado acerca de esas características que tienen que tener los tribunales arbitrales, cómo han sido las 3, es que me ha gustado mucho además los términos que has utilizado. No sé si Carácter, criterio y experiencia. Exactamente, carácter, criterio y experiencia. A mí me parece esencial añadir lo de un poder judicial que realmente quiera respetar las decisiones arbitrales, que realmente respalde y que no esté deseando encontrar el más mínimo resquicio para tratar de meter las manos dentro del procedimiento arbitral. Íbamos a hablar en el panel, de hecho, acerca de la motivación aparente como puerta de entrada en la revisión de los laudos, pero no vamos a hacerlo, lo vamos a dejar para otro momento. Sin embargo, sí que es verdad que yo creo que el tener un poder judicial que realmente quiera respetar las decisiones de los tribunales arbitrales y que no esté deseando encontrar el más mínimo resquicio para poder entrar en el fondo de las cuestiones, es esencial para ese respaldo y para esa seguridad que deben tener o que deben sentir los miembros del tribunal arbitral para tomar decisiones relacionadas con el procedimiento. Perfecto. ¿Alguien más? Roxana. Sí, justamente en esa misma línea, un apunte adicional, ¿no? Que en realidad no es adicional, complementa. Cuando se habla del destinatario de los laudos arbitrales, siempre se piensa, claro, en las partes, evidentemente, ¿no? Pero también es pertinente, ¿no?, considerar justamente a los jueces como como colegiados también judiciales que van a recibir y van a evaluar. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien totalmente de acuerdo con que lo que se debería tener es un tribunal judicial, cortes judiciales que entiendan el arbitraje y no anulen por anular, pero ante determinadas realidades que a veces tenemos, ¿no? Sí, los tribunales arbitrales tienen que preocuparse no solo porque las partes entiendan quién ganó, quién perdió y por qué, sino también tienen que pensar en que su laudo sea válido, ¿no?, en que no se les anule el laudo. Y entonces a veces se deben, aunque puede sonar, no llega al extremo de la paranoia, el due process paranoia, pero un poco, ¿no?, pensar en eso, ¿no? Voy a invertir, es como una pequeña inversión, invierto un poquito en admitir un poco más, quizás una prueba que no suena muy convincente, quizás no sería tan bueno admitirla, pero la admito y con eso puedo hacer que se gaste un poquito más de tiempo en el arbitraje, pero me voy a ahorrar quizás conociendo
si conozco cómo piensan determinados magistrados, voy a ahorrarme todo lo que puede significar una anulación del laudo. Sí. Muy bien. Yo creo que eso, además, yo creo que entra dentro de las obligaciones del tribunal arbitral, porque la primera obligación es dictar un laudo que sea ejecutable, De acuerdo. que sea válido y ejecutable, con lo cual Y- es verdad y- que hay de acuerdo, sí. Y Francesco nos hablaba de el castigo de los honorarios, pero creo que el estimulante número uno, por lo menos para mí, es que el laudo me lo anulen. Entonces, para dictarlo bien y en los tiempos. Yo no sé, Francesco, un último comentario muy cortito. Gracias. Sí, yo quisiera agregar un par de técnicas que no alcancé por Ya paranoia. estamos en el límite. Ok. No, una también que es útil es intentar limitar la extensión de las presentaciones escritas. 450 páginas no tiene ningún sentido y uno lo ve. Y lo otro también, limitar la extensión de las pruebas testimoniales, generando un chess clock, bolsas de tiempo, en fin, pero no una cuestión indefinida, digamos, que pueda ser una letanía que no tampoco tenga ningún sentido. Magnífico. Joey. ¿Me permite Claro que una sí. observación muy cortita que parece ser un poco contradictoria? Es decir, que efectivamente yo creo que este es un desafío constante. La verdad parece el sentido común, ¿no?, lo que estamos hablando, pero en realidad, en mi experiencia, por lo menos, lo que yo veo, los que claman más para esta eficacia y eficiencia suelen ser los que ponen más obstáculos para imponer los cambios que tenemos. Entonces, es cosa que tenemos que empujar y continuar, pero no lo podemos tomar nada por dado. De acuerdo. Muchísimas gracias. Les hago una pregunta solo para cierre y prometo que se cierre. Yo lo dije, ¿no? El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse y este también es mi caso. La última pregunta de cierre, porque lo quiero dejar en el aire para todos. El uso de la tecnología como aliada de la eficiencia y de la eficacia en la conducción de arbitrajes. Por favor, respóndanme solo sí o no. ¿Es el uso de la tecnología una aliada en la eficiencia? ¿En el mismo orden? O en coro, yo creo, la respuesta se impone. Sí. O sea, a ver, Después. Ya comenzamos los ya bueno, después ¿Sí o no? podemos conversar en el café, pero sin duda. Sí, totalmente de acuerdo. sin duda, sí. Pues la palabra que iba a escoger era ChatGPT, efectivamente, pero sí. De acuerdo, creo que lo dejamos ahí, lo podemos discutir en la pausa. El tiempo siempre creo que es más villano que yo todavía hoy con ustedes, perdónenme por favor, pero quedamos muy disponibles en la pausa. Muchísimas gracias y un gran bravo a ustedes y a ustedes por escucharnos. Por favor, los invito a que se levanten y nos ayuden con la foto protocolar, por favor. Agradecemos a todos los miembros de este primer panel por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Continuando con el programa del día de hoy, tengo el gran honor de presentarles a nuestro keynote speaker, el profesor Jeffrey Wensheimer, quien nos dará una conferencia magistral sobre Good Faith in International Arbitration o la buena fe en el arbitraje internacional. El doctor Jeffrey Wensheimer es profesor de la Universidad de Singapur y árbitro. Por favor, lo invitamos a que pase.
Good morning, everyone, and thank you to Marianella and to the Arbitration Centre of the Lima Chamber of Commerce for this kind invitation that allows me to meet and learn together with a range of regional experts. It is really about learning as well as speaking, as I am speaking on good faith in a rare jurisdiction where the law of arbitration in Section 38 expressly indicates that arbitration is to be conducted in good faith. But even if the obligation is expressed as you do, it only speaks to the parties' obligations and not what is to be done if one party is not acting in good faith, or at least is accused of not acting in good faith. We still need to know what a tribunal can and should do. To me, this is the key, and that was the focus of the first panel that you heard, discussing issues of efficiency coupled with due process paranoia. It's easy to say what we want to achieve, but what do we do when problems arise in a hearing? Some commentators start by asking, what is good faith? After all, if I'm talking on any topic, why don't I start with an explanation of what that topic is? But to me, that misses the point about arbitration method. Because to me, every question in arbitration should be answered in the same way. There is one method that applies to everything, and that is, what did the parties agree to? What do the laws and rules say? What are the obligations under principles like Article 18 of the model law? And what are the discretions available to an arbitrator? And if you attack any issue in arbitration in that way, you work through and understand why international commercial arbitration is unique. Now, normally, if I had more time, I would ask you all as arbitration practitioners why commercial arbitration is different to any other law subject you have ever studied in your life or could study. Investor state is not different, but commercial arbitration is different. I'll give you 10 seconds. You don't have to answer out loud, but just think in your head. You work in the field. Why is it completely different? And the answer is, it's the only non-linear subject you can ever study. Every other subject in law, whether it's a domestic contract dispute in Peru, is linear. What's the Constitution? Does the Constitution set up a parliament? Does the parliament write codes? Does it have courts? Do the courts have precedent like common law countries or not like civil law countries? What court can you be in? What law of the court procedure? What law of evidence? What substantive law? And you work linearly down and you have all of the law and evidence and you make a decision. Commercial arbitration is not like that because your source is dual. One part is the agreement of the parties, and the other part is a law that validates that agreement, the lex arbitrae, the law of the arbitration. And any complex problem makes you bounce back and forward between the two. What did the parties agree to? If it's in doubt, how do I interpret that? What do I look at in the law of arbitration to deal with that? So everything about arbitration method makes you go back and forward between the two. And when the first panel was talking about efficiency, what were they talking about? They were talking about an arbitration agreement, implied terms in an arbitration agreement, obligations under Article 18 of the model law, to which due process paranoia accusations are faced, discretionary powers, duties under rules to conduct things efficiently, and how you put all of these things together to come up with practical and reasonable solutions that will be respected in the community. So now let me go to these twin sources and talk about good faith. Starting with the agreement of the parties, and party autonomy can lead to a choice of seat, like Peru, where you have an express obligation to act in good faith
under your law of arbitration. You can select rules that have good faith obligations. A second possibility, which you find in many standard form contracts now, is to incorporate actual express good faith obligations in your contractual terms. Often in revaluation contracts, long-term relational contracts will have good faith obligations. Thirdly, there is party autonomy in selecting the applicable law, and if one selects a code such as the Peruvian Code, then you will have express obligations of good faith applying to your contract. The final one that is not clear, but I'm strongly of the view in favour of, is the argument that it is an implied term in every arbitration agreement that the parties are to act in good faith. Now, how does one apply a term? One could go into a private international law analysis. What's the law of the arbitration agreement? What does that say about implied terms? But I take a different approach. Arbitration is inherently a judicial style function. How can you ever say that a party can agree to arbitrate and be allowed to act in bad faith? It's impossible. It must be the case that the very concept of arbitration assumes that when a party makes a promise to engage in arbitration in a final and binding and enforceable manner, they are actually impliedly agreeing that what they will do at the date they sign the contract, when they hoped everything would go well, is that they would act in good faith. Now turning to the law, the lex arbitrae, as I've said, Article 38 of your statute calls on parties to act in good faith, and Article 18 of the model law that calls for equal treatment of the parties and a reasonable opportunity to present one's case, is to me a two-edged sword. On the one hand, it demands that a tribunal prevent bad faith behaviour, because otherwise how do you protect the innocent party's rights to a fair hearing and to equal treatment? On the other hand, the party acting as a guerrilla, the party that's trying to disrupt the procedure, keeps referring to Article 18 to say, you must give me an extension. You must give me more time to do things. I can't have my witnesses ready. Your hearing time is too short, etc., etc. So Article 18 doesn't easily answer good faith questions, but it must be the gateway by which one does that. Every time an arbitrator is dealing with questionable behaviour, one has to think, what's the argument in favour of me interfering under Article 18? What's the argument against me interfering under Article 18? And which is most persuasive? What am I legitimately able to do when both parties are telling me I should act in that way? There are two other minor elements of the Peruvian legislation that you're aware of. One is the very interesting Article 14 that extends an arbitration agreement, and I will talk about that again a bit later. And the other is the Article 73 about allocation of costs, which I find very unsatisfactory as a means to deal with bad behaviour. Respondents who want to get out of paying because they know they're going to lose are going to be liable for costs anyway. So to say that I can punish you as to costs is not a very meaningful threat. And on big cases, the costs of delay are very little compared to the costs that people are fighting about. So I think arbitrators have to do more than simply talk about cost allocations. Then there are general procedural discretions in the law and rules. I won't go through the rules of the Lima Chamber of Commerce, Article 23.5, again cost discretions, and the general rule in Article 45. The Code of Ethics of the Lima Chamber asks arbitrators under Article 6.1 to prevent dilatory tactics,
to prevent pressure exerted by parties and other abuse or disruption. So if you accept the case under the Lima rules, you are accepting an obligation as a tribunal to stand up against these behaviours. If you adopt soft law instruments like the IBA rules of evidence, the preamble states that each party shall act in good faith and be entitled to know reasonably in advance the evidence on which the other party relies. If you adopt the IBA guidelines on party representatives, then you are accepting ethical norms on counsel that again can affect good faith. I've mentioned domestic laws, the Peruvian Civil Code, Article 1362. So these are the array of sources that may apply. What I want to do now is turn to the various places where good faith challenges may interact with the arbitral process, and I'll do that in a chronological order as the first session did by trying to work through the stages of an arbitration. The first is jurisdictional challenges, and these invariably call for interpretation of arbitration agreements and looking at their validity and scope. And here a tribunal has an issue if the parties have not indicated how to interpret an arbitration clause. And there is a very big difference in view between common law and civil law, as evidenced in the recent Kebabji cases of extension to third parties, where the French annulment court accepted that one looks simply at the commercial intent of the parties, like your Article 14, whereas the English Supreme Court said one must find a law of the arbitration agreement, and that's the way to interpret things. I must say my heart is closer to the civil tradition than the common law, even though I was born in Australia and trained in Australia, and I've written an article recently why I think the English cases have missed the point of arbitration. Your Peruvian Lex Arbitrae has an interesting pro-validity section in section 13.7. I'm not aware of how broadly that is interpreted by annulment courts, and I'd love to hear more about that later. Some courts have found that good faith is also an element of the New York Convention, even though it's not mentioned there. So, for example, a Hong Kong court said that if you bring a challenge to enforcement that you could have brought in the hearing but did not, that's a lack of good faith, and that's a reason to deny your challenge to enforceability. Let me come back to capacity and ostensible authority and Peruvian Section 14, and here again I would like to learn from you later. I can't teach you anything about your law, but my limited reading of the English translation of the case law on Section 14 suggests to me that even though the section talks about good faith and expressly mentions it, the cases are not analysing that separately, but they're looking at the actions of the third party sought to be brought in, how closely were they involved with the proceedings, and how reasonable it is for them to be brought in. And a conceptual comment to make about that is when you look at good faith in that sense, you're not looking about possible bad faith of someone else. You're looking at good faith reliance by the person who wants to bring you in. You were so involved in the negotiations, in the day-to-day actions, I was led to believe that you're really part of the deal. It's my good faith reliance rather than the normal bad faith of guerrilla tactics, dilatory tactics. So it's a different way of looking at the one concept. The first panel talked about selection of arbitrators. When a case does require good faith for your side, you better be picking an arbitrator who is willing to give consideration to good faith, because many retired common law judges will just poo-poo it and say that's some
That's the last vestige of people who don't have a case, which to me is the greatest insult. If I'm in Lima and I'm subject to the to the Peruvian law of arbitration, and it's Peruvian law with your code, how dare I say that that's a problematic concept? It's a fundamental concept of civil law, and I'm here to apply it. Let me talk in my final 5 minutes about the various kinds of behaviours and how one might respond to those. And here we're talking about guerrilla tactics, potential abuse of process, and what a tribunal can do about it. I've said already that a tribunal ought to have enough power. You have obligations under Article 18, you have what I think is an implied term in the arbitration agreement. You have many rules now that say you can control counsel. Even if they do not, I wrote an article once saying that you can anyway, because a counsel is only allowed because of Article 18. A party has a right to present its case, a non-lawyer has a right to get a lawyer, and your right to control a party means you must be able to control the party's mouthpiece. So I think there is a power everywhere, and I won't go through your codes of ethics or other things. But here the difficulty we face when we look at evidence and when we look at ethics, there is a clash of legal cultures. In America, you are negligent if you don't coach a witness before cross-examination. In many civil law jurisdictions, you're not even allowed to talk to a witness before you present that witness to a judge in an inquisitorial environment. These are not examples of good faith or lack of good faith. These are the examples where a good arbitrator will try and marry the two cultures together, ideally guided by an agreement of the parties. And again, our first panel talked about early meetings, getting the clients in and having a real understanding, and made the extremely important point, you cannot do your job as an arbitrator in controlling bad behaviour if you are not prepared. You have to know the whole case, every document when it comes in, to know where the case is going, because only then can you know when someone is taking you off the rails. If you're not prepared, you'll end up saying yes to everything. You will be subject to due process paranoia because you're worried about your own reputation, and that's an outrage. So, the various kinds of problems that you get. Good faith and illegally obtained evidence. Should we allow it in or should we not allow it in? Methanex was an investor state case that denied evidence where somebody went into the rubbish bin of another party and got out documents. In the EDF and Romania case, they rejected evidence when someone illegally taped a government official and got evidence of a state bribe. My view about illegally obtained evidence, the more you are involved as a party in the illegal action, the less likely it should be allowed. But the more you use an independent source like WikiLeaks, it's out there in the public domain, I would personally be disposed to allow that. Inappropriate challenges to jurisdiction, they're easy, just deal with them. The comment about early dismissal in the first panel, if something really is early dismissal and you don't have rules to say that you can do it, just bifurcate your hearing and deal with the issue as a proper issue and make sure everybody gets a reasonable opportunity to present. If you've got a very simple thing like a statute of limitation defence that you know is going to work, because it's pretty clear on the facts, bifurcate, don't worry about early dismissal, just bifurcate, have people argue about the statute of limitations, and if the respondent deserves to win, that's the end of the case and it all goes away. Numerous challenges to arbitral independence and impartiality, you rely on the institution. They will manage it efficiently, and again, if the institution doesn't get scared and take too long, then we can keep going, and the tribunal can keep doing the hearing while these things are happening. Failing to meet deadlines and not producing documents are the biggest problem,
because you might suspect someone's doing the wrong thing, but you don't know. And what do you do when someone says, my witness is sick 3 times in a row, please delay the hearing, here's a medical certificate, I'm not a doctor, I can't go to a foreign country and force that person to go to a different doctor. So at the end of the day, those are the most challenging, but you can rely, if you are brave, on the standard of proof agreed to by the parties. The parties have asked you to make decisions. If you've given someone a number of opportunities, and that's all Article 18 requires you to do, to give people an opportunity to present their case. Once you've given someone a number of opportunities, I think you can be brave and you can hold them down. Claimants can also be guerrillas. Claimants can bring cases for ulterior motives. If it's a valid case, I don't think a tribunal can do anything about that. You've got an arbitration agreement, your motivation is a separate issue to whether that you have jurisdiction. What if a claimant has multiple claims and brings one only to test the tribunal? Some cheeky claimants do this. Start with 1 out of 100, see what the tribunal is like, and if you like the tribunal, then you ask to add new claims. In English law, there's a case called Henderson and Henderson that says if you don't bring all your claims at the earliest opportunity, you lose them. French law also has a principle of concentration. I don't know if Peruvian law or culture has a similar concept. I find that difficult to stop. I would find it difficult to say if a claim is within jurisdiction, I will not hear it because you should have brought it earlier. And in particular, I would find it very difficult to take money as an arbitrator first, accept the case, and then reject the case at the next day after taking the money. So if I thought it was problematic, I think I would decline an appointment. Just in 1 minute or less, good faith and the merits. Clearly, you would have to go to which applicable law is there to see what it says about good faith. But the big issue in every jurisdiction, because even the common law that doesn't recognise good faith, bars a lot of bad behaviour, duress, misrepresentation, unconscionability, etc. But the big question in every jurisdiction, if good faith applies, are you meant to bend over backwards to help the other side make money? Even losing some money yourself to make the actual contract work. And the longer the contract and the more it's a joint venture and the more it's that kind of a relationship, maybe an agency, etc., the more some legal systems say to do that. But that's the merits issue in terms of good faith. So to sum up, I would argue that good faith should be seen as central to arbitration, even without an express lex arbitrae norm like you have in Peru. In practice, it's much harder to say when good faith norms are being breached than to say that they applied. This is because tribunals may suspect, but will often not know and will have little ability to test suspicious assertions. The key is tribunal concern and response. In the end, no matter how hard it is, tribunals should accept that it is their responsibility to promote good faith behaviour where it may be lacking, as the disadvantaged party and the institution have no ability to do so. Fair warnings and adequate opportunities to comply, coupled with adoption of agreed standards of proof or reasonable discretionary principles, will allow the best arbitrators to protect the integrity of arbitration as a process and allow that process to meet the legitimate expectations of the contracting parties that they should be presumed to have had when they first entered the relevant contract. Peruvian lawyers with enshrined good faith norms can hopefully lead the way, and we can all learn from you. Thank you for listening.
Vamos a tomar la foto de estilo con la doctora Marianela Ventura. Muchas gracias, profesor Jeffrey Weinsheimer, por su brillante y enriquecedora ponencia. A continuación, los invito a participar de la firma del convenio de colaboración CCL-CIARP, la que se llevará a cabo en la sala Rómulo Ferrero C. Asimismo, sírvanse pasar al coffee break que hemos organizado para ustedes. Muchas gracias.